Tardes tengan todas y todos, hoy 29 de septiembre de 2025. Soy el profesor Gregorio Javier Pérez Almeida, coordinador de la Cátedra Libre de Visiones Críticas de Derechos Humanos, que se organizó con el Centro Internacional Miranda y la Dirección de Formación en Derechos Humanos del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, a cargo del profesor Pablo Fernández. La clase de hoy se titula La ONU y la Declaración Universal de Derechos Humanos, dos engendros imperialistas. Leo. A las y los venezolanos y al resto de la población mundial nos tocó vivir el proceso de bifurcación del sistema mundo capitalista que consiste, según el investigador Immanuel Wallerstein, en el desplazamiento de un país hegemón, es decir, el país que lo domina casi todo en la economía, la política, la cultura y la creación de utopías, por otro país que emerge de los mismos intersticios del sistema. El asunto que hace que la situación sea sumamente difícil es que nadie puede predecir cómo será dicho desplazamiento, si será pacífico o violento y si el nuevo hegemón será mejor o peor que el que se desplaza. La palabra desplazamiento indica algo muy importante y es que el país hegemón no desaparece, sino que solo pierde su posición central en el sistema, lo que nos permite imaginar el nivel de conflictividad que caracteriza el proceso de bifurcación y el tiempo que puede tardar en estabilizarse el sistema. Como es público y notorio, el pueblo venezolano no le tocó vivir este momento como al resto del mundo, sino de manera muy particular, por varias razones, entre las que nombraremos solo dos. Una, es la nación que lideró el proceso de emancipación antiimperialista y de independencia de Sudamérica en el siglo XIX. Lo dice el pueblo y el imperialismo estadounidense lo sabe muy bien. La espada de Bolívar camina por América Latina y resuenan nuevamente los gritos ya no de emancipación, sino de liberación total. La segunda, la reserva de petróleo probada y certificada más grande del mundo ya no está en la República de Venezuela, aquella que añoraba Carmona y sus secuaces, sino bajo el suelo de la República Bolivariana de Venezuela, soberana y antiimperialista, acompañada de una buena cantidad de oro, plata y otros minerales estratégicos. Dos razones que explican el desespero estadounidense por asaltar nuestro territorio como cabeza de playa de Sudamérica, toda vez que ya las cosas en Europa, Eurasia y la India no están tan bollantes como en el siglo XX, y su declinación hegemónica es un hecho público notorio y sin retorno. Este escenario mundial que acabamos de describir someramente es el de los 80 años de la Organización de las Naciones Unidas y los 77 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Dos cadáveres insepultos que tienen más dolientes por ignorancia que por verdadero amor. ¿A qué nos referimos? Responderemos ligeramente por ser una clase que busca provocar la reflexión y la discusión sobre los lugares comunes que forman la base consensual de las y los especialistas en derecho internacional y de las y los creyentes y defensores de los derechos humanos. Especialistas y defensores que generalmente van de la mano, por lo que no podemos analizar la ONU sin hacer lo mismo con el derecho internacional público que le da cuerpo y vida. E igualmente no podemos analizar la Declaración Universal sin hacer lo mismo con la ONU, que le dio vida formalmente. Dos engendros del mismo imperialismo. Es, ya lo hemos dicho,
un laberinto en el que cuelgan espejos en las paredes que nos complican mucho más entender sus dimensiones y en consecuencia nos hace casi imposible encontrar la salida. Recordemos dos de las premisas que orientan nuestra investigación y reflexión sobre la ONU y los derechos humanos. Primera, no existe la historia de los derechos humanos per se, es decir, como emanación de una supuesta naturaleza humana universal que busca realizar su dignidad desde los albores de la historia para liberarse de las opresiones e injusticias. Lo que existe son los llamados derechos humanos liberales, que surgen en la historia del sistema mundo capitalista hegemonizado por el imperialismo estadounidense desde 1945 con la ONU y la Declaración Universal como instrumentos de control político y cultural de los estados y pueblos periféricos de dicho sistema. Segunda premisa. Luchar por los derechos humanos, incluyendo los económicos, sociales y culturales, no es luchar contra el capitalismo, sino todo lo contrario, porque fueron creados y son sostenidos por el imperialismo estadounidense y sus secuaces para desplazar las luchas anticapitalistas y por el socialismo que marcaron la vida del sistema mundo capitalista durante todo el siglo XX. Estas dos premisas nos asoman a otro formato de análisis poco conocido entre las y los especialistas de la ONU y su hermana univitelina, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que hemos identificado esta visión, este formato de análisis como una visión realista, crítica, con más de fondo, lo que ya hemos presentado en anteriores oportunidades. La clave de esta visión está, primero, en asumir nuestro lugar de enunciación histórico con los pies sobre la tierra donde vivimos. Un país suramericano y caribeño con las mayores reservas de petróleo del mundo, amenazado por un imperialismo no desde hace unas décadas, cuando el presidente Chávez nacionalizó y controló la industria petrolera de hidrocarburos en general, sino desde que Bolívar concretó el proyecto de la Gran Colombia. En segundo lugar, dejar de creer, por una parte, en el cuento de la ONU como organización parida por la buena voluntad, el arrepentimiento por las crueldades cometidas y el deseo de enmienda de las élites estadounidense e inglesa luego de la Segunda Guerra Mundial, y por la otra, en el cuento del consenso de los países aliados con la finalidad de impedir y prevenir la violencia en la resolución de los conflictos internacionales y promover el progreso y la paz. Cuento que no cuenta si no dejamos de creer en el de la Declaración Universal de Derechos Humanos como un producto del mismo consenso, pero con un alegato inapelable. En esta declaración están reflejados los valores y las aspiraciones universales de la gran familia humana, reunida en la comisión redactora que, una vez reconocida como tal, no quiere volver a vivir los errores de una guerra. Revisen todas las declaraciones personales e institucionales emitidas en los últimos años sobre la ONU y la Declaración Universal de Derechos Humanos para que encuentren estas dos creencias a flor de página cuando son documentos o a flor de piel cuando es una declaración oral de un funcionario. ¿En verdad alguien cree que una élite que dejó caer 2 bombas atómicas sobre pueblos indefensos, estaba interesada en preservar la paz a futuro y respetar los derechos humanos, aunque fuesen liberales? Lo más estresante en este asunto es que no hay manera de dar argumentos a favor de la ONU, además de haber servido para crear una burocracia internacional, buenas amistades entre representantes de los estados y especialistas universitarios en esos temas, excelentes programas de alerta climática y ayuda en desastres naturales, o la aprobación de convenciones a favor de sectores sociales maltratados como las mujeres, las niñas, los niños, etcétera, etcétera. No se pueden negar sus aportes y apoyos normativos y en algunos casos financieros, pero eso sí,
dentro de la pecera liberal, como llama Radha Kapoor a lo que llamamos nosotros laberinto imperialista, en cuyo frontispicio está escrito con sangre y fuego: dentro del liberalismo todo, fuera del neoliberalismo nada. ¿Y qué decir de las políticas de promoción y defensa de los derechos humanos? Aquí voy a ponerme más serio y pedirle una prueba de vida a quienes defienden dichos derechos como si existieran empíricamente, como existen las caraotas en un plato que nos vamos a comer dentro de un rato. No una fe de vida, como la que firmamos los jubilados cada año para seguir recibiendo el sueldo, sino una prueba como las que le exigen a los secuestradores con pelos y señales corporales de sus rehenes. Y para ser menos exigentes, no vamos a pedirla en Gaza, Siria, Irak o Libia, sino aquí en Sudamérica. Por ejemplo, ¿qué pasa con los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución cuando el imperialismo yanqui le impide al Estado seguir cumpliendo sus compromisos sociales y asistenciales con el pueblo mediante el cerco económico? Quedan en el papel siempre y cuando no nos agredan militarmente con todo su poderío endemoniado, porque ni los papeles van a quedar con vida. Lo único que está a la vista es la incompetencia de la ONU para impulsar el progreso económico y la equidad política entre los Estados miembros de esa organización, además de su complicidad tácita, a veces muy explícita, en la promoción de las guerras imperialistas y de otros abusos belicistas contra pueblos indefensos en nombre, exactamente, de la defensa de los derechos humanos. Entonces, de lo que se trata, desde nuestro punto de vista realista, crítico, con Marx de fondo, es de develar la otra historia del sistema mundo capitalista hegemonizado por los Estados Unidos de América, para dejar de creer en esos cuentos y no esperar que la rana eche pelos y que Morrocoy suba palo, mientras intentamos salvar la insalvable ONU y el orden social que ella custodia, para que dice que todas y todos disfrutemos de los universales derechos humanos. Así que, frente a estos temas de la ONU y los derechos humanos, decimos como el comandante Chávez cuando se encontraba en la necesidad de tomar una decisión crucial en un problema que era recurrente. Decía: ya está bueno ya, basta de seguir creyendo en pajaritos preñados. Hasta luego, hasta la próxima oportunidad. Buenas tardes.